Hola, bienvenidos una vez más a Paladar con Sentido. Muchísimas gracias a todos. Estoy súper emocionada con sus comentarios, con su participación en el canal y porque lo están compartiendo. Muchísimas gracias de todo corazón. Hoy voy a compartir con ustedes una receta de carne de cerdo. A nosotros los cubanos nos encanta en Navidad comer carne de cerdo. Por supuesto que normalmente lo que se hace es hacer un cerdo entero, asado, pero hoy voy a hacer algo más pequeño. Voy a hacer un lomo de cerdo relleno. Bueno, manos a la obra. Aquí tenemos el lomo de cerdo de 3 libras aproximadamente. 4 dientes de ajo, 1 cucharada de comino, 3 cucharadas de salsa de soya, 1/4 taza de miel, 1 cucharadita de tomillo y 1 cucharada de sal. Con eso vamos a preparar el aliño para el lomo. Trituramos el ajo y le vamos a poner la sal adentro para que no salte el ajo. Cuando ya el ajo esté hecho una pasta, se añaden los demás ingredientes. Primero voy a poner el tomillo, el comino, la miel, y ahora voy a optimizar aquí. Señores, si el olor se viera, se estarían chupando los dedos. El siguiente paso es preparar el lomo para rellenarlo. Para ello lo tenemos que abrir. Es muy importante, el cuchillo no lo podemos poner en forma vertical. Hay que ponerlo en forma como en diagonal. Y vamos a ir cortando más o menos con el cuchillo. Y esto hay que tomar su tiempo para que te quede lo más parejita posible y que no se rompa. Hay que tomar su tiempo para hacer esto. Ya llegamos como al otro borde del lomo y ahora vamos entonces a empezar a cortar para el otro lado. Recuerden siempre de ponerlo de forma diagonal el cuchillo. Como pueden ver, convertimos el lomo ya en una sábana y la vamos a aliñar. Más o menos tiene como 1 centímetro de espesor. Y a esto sí vamos a darle un poquito de manito.
Masajeamos bien el aliño sobre la carne para que le penetre bien y lo vamos a dejar en reposo por 1 hora. Para el relleno tenemos 10 onzas de bacon, 3 huevos, una ramita de albahaca, 3 tallos de cebollino, 3 tallos de apio, 2 ajíes rojos y una zanahoria. Comenzamos picando el cebollino. Reservaré el cebollino por un momentito aquí y voy a cascar los huevos para batirlos. Un poquito de sal y a batir. Y ahora vamos a hacer una tortillita con el cebollino y con este huevo batido. En una sartén vamos a echar aceite para hacer la tortilla. Esperamos que el aceite se caliente. Ya el aceite está listo. Voy a echarle entonces el cebollino. Lo vamos a sofreír hasta que sintamos el olor del cebollino, que ya casi es. Ya está listo. Y ahora le vamos a echar el huevo. Movemos la sartén para que se cubra todo. Y ahora, en esto que se está cociendo aquí el huevo, vamos a poner la zanahoria y vamos a tratar de ir envolviéndola con la tortilla que estamos haciendo. Bueno, ya esto está listo. Retomamos de nuevo nuestra sábana de carne de cerdo ahora. Lo primero que vamos a hacer es poner el bacon sobre ella. Eso es lo primero. Siempre traten que el grueso del relleno quede por el lado por donde vamos a comenzar a enrollar. Ahora picamos las hojas del apio del tamaño que tiene la carne. Así, más o menos va a ser como por aquí. Esto lo vamos a reservar. Los ajíes le vamos a picar las 2 tapas, la de arriba y la de abajo. Y vamos a retirar las semillas. Esto también lo guardamos. Vamos a retirar las semillas y vamos a retirar también las partes blancas. Pero vamos a ayudarnos con un cortecito longitudinal así. Aquí todo se trata de hacer sábanas, una sábana de ají ahora. Como falta un pedacito, vamos a picar el otro también. La misma historia. Quitamos las semillas, lo abrimos. Ahora vamos a picar bien chiquitica la albahaca. Y lo vamos a tirar adentro del ají.
Ahora le llegó el turno al apio. Lo vamos a colocar bien separadito, como en 3 partes. Por último voy en busca de la tortilla con la zanahoria. Aquí la tenemos y la vamos a colocar aquí. Bien, ya está todo listo para empezar a enroscar. Esto hay que hacerlo también con cautela para tratar de que los ajíes no se partan. Entonces colocamos todo el ají con el apio y con la tortilla, con la zanahoria, un poquitico para el centro de la sábana de la carne con el bacon. Vencimos. Ahí está. Y ahora amarrarlo. Para amarrar ponemos la soguita por debajo de la carne para empezar. Ahí está. Y hacemos un primer nudito. Y ahora le empezamos a dar vuelta. El método de cocción que voy a usar para terminar este plato es el estofado. Estofar no es más que sellar la carne primero y luego darle término en un caldo. Yo voy a utilizar medio litro de caldo de pollo, voy a utilizar una taza de vino blanco y a todo esto le voy a añadir toda la recortería de los vegetales que me sobraron del relleno, ajíes, apio, zanahoria. Tengo además la mitad de una cebolla morada y una cebolla blanca y un masito de perejil, 3 hojitas de laurel, pimienta dulce, papas rojas que las escogí pequeñitas para que todas queden más o menos del mismo tamaño y 40 gramos de jengibre. Esto es a gusto, si lo quieren usar lo usan, lo pueden obviar también. Y una naranja dulce. Para esto no voy a entretenerme en picar las cosas pequeñas, no, la cebolla en 4 pedazos, los ajíes así tal como están van a ir al caldo. Solamente voy a entretenerme en pelar las papas y en pelar el jengibre que tengo aquí. Ya las papitas están peladas, el jengibre también lo pelé igual que si fuera una papa y lo piqué en dos trozos y todo eso ya está listo. Bueno, ahora sí está la recta final, señores. Vamos a encender aquí a todo el mundo. El horno lo vamos a precalentar a 325 grados. Vamos a encender el fuego aquí y vamos a echar aceite que cubra bien el fondo porque vamos a sellar la carne aquí en este. Y aquí también vamos a encender los hornillos. Vamos a echar el caldo de pollo, el vino, y cuando esto se caliente ya que se evapore un poco el vino, vamos a ir echando las demás cosas. Ya el aceite está listo. Voy a poner la carne ahora. Ya está dorado, lo vamos a pasar al caldo. Tuvimos que cortar el video porque yo sola no podía con esto pasarlo, me daba un poquitico de miedo. Ahora ya aquí vamos a colocar todos los vegetales que tengo aquí, todos. El laurel, las papitas, esto no tiene orden, las colocan ahí. Esto pasa en las mejores familias, no lo corté bien. Voy a triturar un poquito las pimientas bombas, no mucho, no quiero hacer polvo, triturar un poquito nada más. Y aquí también. Y
Y la naranja entera, que ya la lavé, la voy a colocar aquí adentro en cualquier lugarcito. Listo. Ahora voy a taparlo con un papel de aluminio y al horno. Esto pesaba alrededor de 3 libras, dijimos. Lo vamos a tener hora y media en el horno a 325 grados. Tuve que echar un poquitico más de agua para que el líquido cubriera bien las papas. Y ahora ya lo tenemos listo para meterlo al horno. Bueno, ya pasaron 1 hora y media. Lo saqué para ver cómo está. Ya separé la carne. Tengo las papas aquí escurriéndose y aquí los vegetales. Ahora en el mismo aceite que sofreí la carne al principio, voy a dorar las papitas. Voy a encender el fuego y cuando esté caliente las voy a colocar adentro. Ya el aceite está caliente, voy a ir dorando las papitas ahora. Ahora voy a licuar estos vegetales para hacer una salsa. La salsa que vamos a usar para la carne. Este es el resultado de la salsa. Está espesa y en este momento, si la quieren rectificar de sal porque les gustan las comidas sentaditas de sal, aquí lo pueden hacer en la salsa. Para mí está perfecta con la sal que tiene. Si les gusta la pimienta, también le pudieran adicionar un poquito de pimienta negra. Pero ya el jengibre le da su toquecito de picante. Y vean que tiene color, que se lo dio a la zanahoria y los ajíes. Y de verdad que está deliciosa la salsa esta. Ya está todo listo. Retiro los hilos y preparo el plato. Recuerden que esta naranja la habíamos echado entera a cocinar junto con la carne y con los jugos. Ya la dejamos refrescar y ahora la vamos a exprimir sobre la carne. Así queda el lomo relleno. Aquí tenemos la salsa. Esto es a gusto. Si usted quiere se la puede poner encima o si quiere lo corta a la hora de servir y que cada quien eche la salsa a su gusto. A nosotros nos encanta, a nosotros los cubanos nos encanta la carne de puerco con yuca hervida. Y eso es lo que hice como para acompañar este plato. Yuca hervida con mojo. Bueno, vamos a picar ahora a ver cómo quedó. Bueno, yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me encanta nada más cómo se ve. Vamos ahora a echarle la salsita. Y vamos a probar. Está no para probar, está para seguir comiendo. Bueno, si les ha gustado mi receta, espero que me dejen sus likes y sus comentarios. Y no se olviden de suscribirse. Realmente estoy muy contenta por los suscriptores que tengo. La verdad que esto de las redes sociales es algo espectacular. Uno ni se imagina lo que puede pasar y con quienes se puede encontrar. Muchísimas gracias de nuevo. Espero que tengan una feliz Navidad y muchas cosas buenas para el próximo año. Recuerden, compartan mis videos si les gustan y nos vemos en el próximo.